Muy buenas tardes, soy la doctora Kinley Nestares Luna. El día de hoy vamos a presentar el tema de fisiología del trabajo en condiciones diferenciadas. Quienes expondremos serán Indira Grecia Paco Castillo, Carol Fátima Pizarro Marín y quienes habla Kinley Nestares Luna. Procedemos a compartir la presentación para el tema. Ok, para saber qué es la fisiología en el trabajo, tenemos que tener en cuenta que es una ciencia que analiza y estudia las funciones del cuerpo humano en relación con el ejercicio que supone la actividad laboral. Y nos va a enseñar básicamente a adaptar el trabajo a las funciones del cuerpo según la actividad, a darnos conocimiento de la tarea y los límites del cuerpo y a darnos eh, mayor información sobre la prevención del daño según la actividad laboral. En cuanto a la fisiología laboral tiene mucho que ver con las condiciones aeróbicas y las condiciones anaeróbicas a las cuales se somete el cuerpo. En cuanto a la actividad muscular, bajo condiciones aeróbicas, va a tener mucha relación con el sistema osteomioarticular. Esta actividad muscular en condiciones aeróbicas van a cumplir la función del requerimiento necesario para realizar algún tipo de motilidad, pero bajo condiciones anaeróbicas, es decir, cuando el cuerpo necesite mayor necesidad metabólica y haya sido sometido a una adaptación del organismo al esfuerzo, van a cambiar algunos parámetros dentro de nuestro cuerpo, como es el oxígeno, la glucosa y el ATP o la energía, y va a expresarse a adaptaciones o modificaciones a nivel respiratorio y circulatorio. En cuanto a la fisiología en el trabajo bajo condiciones de altura, generalmente se dan en trabajos que nos pueden someter o pueden someter al cuerpo o al trabajador a grandes alturas como a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, en las áreas de Puno, de Apurímac o de Junín, que de repente en campamentos mineros o personal de salud en áreas rurales bastante alejadas y a bastante altura pueden estar sometidos, ¿no? Pero para ello necesitamos tener una buena definición sobre lo que es hipoxemia e hipoxia. La hipoxemia básicamente es la disminución del oxígeno o de la presión parcial de oxígeno en sangre, ¿no? Básicamente a nivel arterial. Esto se da debido a una disminución de la presión barométrica, la cual esta presión va a disminuir conforme a la altura a la cual sea sometido el trabajador. Y asimismo, esta presión atmosférica y densidad del aire será disminuido conforme a la altura. Pero la fracción de oxígeno del 21% permanecerá en la misma constante. Lo único que variará son las presiones que, si son modificadas bajo una disminución de una presión barométrica, la presión alveolar de oxígeno a la inspiración también va a ser disminuida. Lo que nos lleva a la definición de hipoxia, que básicamente es la disminución en la liberación de oxígeno en los tejidos. Generalmente va a tener mucha relación con la hemoglobina, la cual es la que nos lleva oxígeno a nivel tisular. La hipoxia va a causar hipoxemia y un efecto agudo de la hipoxia va a ser el mal de altura, que se expresa con síntomas de cefalea, fatiga,
mareo, náuseas, palpitaciones e insomnio. Nuestro cuerpo va a tratar de adaptarse a dichas modificaciones del entorno ambiental. Por ende, se va a originar una hipoxia aguda y una hipoxia crónica según sea el tiempo. En la hipoxia aguda puede tardar minutos y horas y en la hipoxia crónica días, meses o años. En cuanto a la hipoxia aguda, tendremos como primer paso una hiperventilación, que es una adaptación de nuestro cuerpo hacia estas modificaciones ambientales. Básicamente, vamos a realizar hiperventilación debido a que va a haber una estimulación de quimiorreceptores periféricos en los cuerpos carotídeos y aórticos, ya que estos quimiorreceptores van a detectar que hay una baja de presión de oxígeno arterial menor a 70 milímetros de mercurio, por lo que esta detección de esta disminución de la presión de oxígeno va a informar al centro respiratorio vulvar para que aumente la frecuencia respiratoria. Y al haber mayor exposición de CO2, va a haber un aumento del pH en el plasma, lo cual ocasiona una alcalosis respiratoria. El cuerpo va a tratar de realizar una compensación de la alcalosis respiratoria eliminando a nivel renal bicarbonato, pero no va a ser suficiente y si la hipoxia sigue, el cuerpo sigue siendo sometido a esta hipoxia, va a haber un punto en donde el pH se mantenga de forma normal, pero nuevamente seguirá la misma cadena por varias horas más, lo cual nos va a conseguir una vasoconstricción refleja por consiguiente, que va a tratar que la circulación cutánea y esplácnica sea menor, es decir, va a vasoconstreñir esta circulación. ¿Para qué? Para poder dar más aporte de oxígeno al cerebro y a los músculos involucrados en determinada actividad. También va a originar un aumento de la frecuencia cardíaca que básicamente en el proceso de la aclimatación va a haber un mayor gasto cardíaco y debido a que el flujo sanguíneo aumenta, va a tratar con esto de llevar más oxígeno a- al tejido. En cuanto a la hipoxia crónica, que ya sucede cuando llevamos bastantes días, meses o años a esta exposición, la aclimatación va a ser debida a una baja de oxígeno, de presión de oxígeno, que va a provocar un aumento de la frecuencia respiratoria y además policitemia. La policitemia básicamente se origina por un aumento de eritrocitos en sangre, lo cual conlleva a una mayor viscosidad en sangre y por ende a una mayor resistencia para el flujo sanguíneo. ¿Cómo se origina la policitemia? Eh, Básicamente hay una mayor síntesis de eritroproyetina que va a estimular a la médula ósea a producir más hematíes. Del mismo modo, estos hematíes van a tratar de suplir el oxígeno alveolo pilar para poder abastecer a los tejidos de oxígeno. Pero, ¿qué sucede con los hematíes? Los hematíes van a causar un aumento del 2,3-difosfolicerato, lo cual, si bien es cierto, va a haber una mayor liberación de oxígeno a nivel de tejidos, va a disminuir la captación de oxígeno a nivel pulmonar. Por ende, va a causar una vasoconstricción hipóxica pulmonar, la cual se va a expresar con un aumento en la resistencia vascular pulmonar
que nos dará un aumento de la presión arterial pulmonar y por consiguiente, con el tiempo, una hipertrofia ventricular derecha, lo cual el gasto cardíaco inicialmente aumentará y luego disminuirá con el tiempo. Además, nos trae un aumento de capilaridad tisular, lo cual va a aumentar el aporte de oxígeno en los tejidos y en cuanto a la aclimatación celular, va a hacer que las células puedan aumentar las mitocondrias para mayor eficiencia del oxígeno. Por ende, la altitud elevada causará cuatro principales consecuencias a nivel fisiológico. Una alteración en la ventilación, una alteración a nivel de sangre arterial, a nivel de flujo sanguíneo pulmonar y en la curva de oxígeno-hemoglobina. Por lo que una presión atmosférica menor va a causar una presión de oxígeno alveolar menor, lo cual aumenta la ventilación para poder eh, suplir el requerimiento. En cuanto a la sangre arterial, la presión arterial de oxígeno baja y por ende el pH de sangre aumenta, lo cual genera una alcalosis respiratoria. El flujo sanguíneo pulmonar, al aumentar la resistencia pulmonar, va a aumentar también la presión en la arteria pulmonar y por ende nos causará la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Y qué va a pasar con la curva de oxígeno hemoglobina? Un aumento del 2,3 fosfolipserato va a desplazar esta curva hacia la derecha, lo cual causará un aumento de la presión en el oxígeno, pero menor afinidad por el oxígeno a nivel pulmonar. ¿Y cuáles son los signos de mala adaptación? Primero, tenemos que tener en cuenta que para la aclimatación va a demorar y va a ser un proceso progresivo. Generalmente en un inicio de las 4 a 6 horas expuestos a la altura, se le va a llamar la fase blanca. Después, pasando de las 4 a 6 horas, se llama la fase de acomodación. Recién al tercer o cuarto día se genera la fase de aclimatación y después de las 3 semanas, una fase de degradación. Pero ¿a partir de qué altura el desempeño físico de la persona se reduce al realizar un trabajo intenso? Se afecta generalmente el desempeño físico a 3.000 metros sobre el nivel del mar. La presión de oxígeno en el aire traqueal comienza a disminuir a menos de 100 torr a nivel que en la cascada de oxígeno es crítico. La diferencia fisiológica entre un trabajo realizado en altura y otro a nivel del mar es la potencia aeróbica en la altura, que básicamente está afectada por la reducción de la presión de oxígeno en el aire inspirado. Y además, la respuesta al ejercicio se va a analizar valorando tanto en el metabolismo aeróbico como el metabolismo glicolítico. Por eso debemos tener en cuenta que la exposición aguda a gran altura va a producirnos un aumento precoz de la concentración de lactato sanguíneo y va a ser mucho más precoz conforme a mayor altura sea sometido el cuerpo. Por esta razón, con los trabajadores en altura debemos tener las siguientes consideraciones para poder protegerlos a estos cambios ambientales. Primero, tenemos que considerar una adecuada aclimatación del trabajador. Tratar de que los esfuerzos realizados por su trabajo sean de manera progresiva, es decir, comiencen con trabajos de poco esfuerzo hasta que cuando estén correctamente aclimatados puedan ya realizar estos trabajos de grandes esfuerzos. Tratar de que estos esfuerzos
violentos no sean en altura de forma constante, es decir, evitar que los esfuerzos violentos en altura y mantener la actividad física regular a nivel que el cuerpo pueda adaptarse mejor dentro de los parámetros de altura. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es la doctora Indira Grecia Paco Castillo. El día de hoy voy a continuar la exposición de fisiología del trabajo en condiciones diferenciadas. Procederé a compartir la pantalla. Bien, como me, como me antecedió mi compañera, continuaremos hablando sobre fisiología del trabajo en condiciones diferenciadas y vamos a tratar de hablar la relación que existe de fisiología del trabajo con la ergonomía. Para empezar, la fisiología del trabajo es un término asociado más que todo lo que es la ingeniería industrial. Este hace referente o referencia a cómo el cuerpo humano hace frente al estrés físico, la tensión laboral y el entorno laboral. Es por ello que los fisiólogos del trabajo aplican su comprensión al evaluar y diseñar espacios de trabajo que reduzcan lo que es la fatiga física, eliminen las lesiones ocupacionales y aumenten la producción general. Ahora, ¿qué relación tiene la fisiología con la ergonomía? Como habríamos dicho anteriormente, la fisiología se encarga de lo que es el funcionamiento total de todos los sistemas y del organismo humano. Ahora, esta, al aplicarse a la ergonomía, se centra principalmente en lo que es el consumo metabólico durante el trabajo. Y también se ocupa de analizar y explicar las modificaciones y alteraciones que se presentan en el organismo humano por efecto de un trabajo o actividad realizada. Ahora, siguiendo este punto de vista, la fisiología del trabajo estudia y analiza lo que es el metabolismo energético del ser humano a la hora de realizar un determinado trabajo. También se puede entender como el consumo metabólico del cuerpo humano durante la realización del trabajo. La fisiología también se encarga de lo que es analizar y explicar las modificaciones y alteraciones que se dan en el organismo por el efecto del trabajo realizado. Y a su vez, determinar las capacidades máximas de los operarios para diversas tareas, permitiendo así que la realización del trabajo sea de una forma eficiente y sin aparición de fatiga. Además, tenemos que tener en cuenta algunas particularidades de la fisiología. Una de ellas es la definición de energía. La definición de energía se considera como la capacidad para realizar un trabajo. ¿Por qué decimos esto? Porque para realizar cualquier trabajo es necesario que exista un movimiento corporal. Dicho movimiento tiene un lugar gracias a la utilización por parte de los músculos de la energía química transformada aportada por los alimentos. Entonces, el metabolismo del ser humano se va a basar principalmente en la obtención de energía. Y esta se va a dar a partir de la degradación de los alimentos ingeridos, que a su vez van a aportar lo que es el oxígeno, que es el combustible para la realización de actividades. Entonces, en reposo, los órganos vitales necesitan un aporte de energía que se traduce en un consumo de oxígeno que aproximadamente es de 0.2 a 0.3 litros por minuto. Pero cuando se realiza un ejercicio de intensa actividad o de intenso rigor, el consumo de oxígeno se va a disparar entre de 3 a 6 litros por minuto. Obviamente, este consumo va a estar condicionado por una serie de variables. No va a ser igual en todas las personas, ya que muchas personas por su edad van a variar lo que es el consumo de oxígeno. Otro factor que también puede hacer que esto varíe es el peso y la condición física de la persona. No va a haber un igual consumo de oxígeno de una persona que es atlética
que tiene un buen peso, una buena edad, a diferencia de una persona que es una persona que ya tiene mayor edad, que de repente no tiene un buen peso y sobre todo que no hace actividad física. Entonces, basados según este principio, eh, eh, podemos decir concretamente que la fisiología del trabajo se utiliza para poder medir el gasto metabólico de una persona a la hora de realizar un trabajo y conocer también si es que este trabajo está adecuado para las funciones que él va a realizar y también si es que puede llegarle o no a producir fatiga. En la fisiología del trabajo existen varios métodos de medida muy generalizados, pero existen dos grandes grupos. Uno que es de calorimetría directa y el otro que es de calorimetría indirecta. En la, en la directa vamos a ver que la fisiología del trabajo mide el calor producido durante la realización de una actividad concreta. Este va a ser un procedimiento en el que se va a utilizar a un sujeto y se le va a colocar un calorímetro. También vamos a tener en cuenta que este sujeto va a entrar a una habitación herméticamente cerrada, en la cual hay una entrada y salida de aire. El sujeto debe realizar una determinada tarea, la cual va a ser objeto de estudio, y el calor producido e irradiado por este sujeto es absorbido por el aire circulante. La diferencia de temperatura entre el aire que entra y el aire que sale va a representar la cantidad de calor producida por el organismo. A diferencia de la indirecta, vamos a tener que también va a ser una forma de determinar el metabolismo energético y va a ser mediante el consumo de oxígeno del sujeto en la realización de una determinada tarea. Para ello vamos a utilizar un parámetro para medir. Uno de ellos es la famosa bolsa de Douglas. Esta bolsa consiste en una pinza en la nariz y una boquilla ajustada a la boca, provistas de una válvula respiratoria que va a través de un tubo a una bolsa, que recoge todo el aire expirado durante un periodo de tiempo determinado. Posteriormente, el volumen total de aire expirado se va a medir por medio de un gasómetro, analizándose una muestra para hallar el contenido de oxígeno, anhídrido carbónico y nitrógeno. Este método es más fiable, pero las mediciones también van a estar limitadas a periodos cortos y a cargas máximas. Son un poco más difíciles de estudiar. Doctor, buenas noches. Voy a continuar con la exposición sobre temas de fisiología y funciones diferenciadas. Voy a tocar el tema de fisiología y funciones diferenciadas, trabajadores que están expuestos a ruido y trabajadores que están expuestos a corrientes al polvo o respirar. El primer tema va a ser la hipoacusia inducida por ruido. Dentro de la fisiopatología de la hipoacusia inducida por ruido, se ha podido evidenciar que se conoce mucho más de los efectos sobre la audición que sobre los mecanismos productores. Inicialmente se creía que el ruido afectaba solo a las células ciliadas, pero ahora se conoce que afectan a las estructuras del oído interno. Las acciones del ruido, tenemos efectos auditivos y efectos extraauditivos. Dentro de los efectos auditivos están considerados el accidente de trabajo como acústico y las enfermedades profesionales como la hipoacusia inducida por ruido. Y los efectos extraauditivos, los cíclicos, malestares, sistémicos, ya sean cardiovasculares, digestivos y biológicos. Aquí se puede observar un poco de la hipoacusia inducida por ruido. Esta cuenta con 4 fases o etapas. La primera fase, que es la fase de instalación de déficit permanente constante. La segunda fase es la fase de latencia. La tercera fase es la fase de latencia subcortical y la cuarta fase, que es la o la hipoacusia irreversible. Los factores de riesgo están considerados los trastornos genéticos, la susceptibilidad individual, ya sea edad, sexo, la intensidad del sonido, la interferencia, la frecuencia, cómo afecta la calidad de vida de los trabajadores. Esta puede afectar modificaciones funcionales,
El paciente presenta acúfenos, hipoacusia. La incidencia de la hipoacusia en la población está considerada o se presenta con mayor frecuencia en mayores de 75 años, en un 50% aptos hasta los 60 años, 10% de las personas son conscientes. El cuadro clínico de sinusitis por ruido va a estar dividido en síntomas o percepciones audíficos, síntomas auditivos y los síntomas extraauditivos. Dentro de los síntomas auditivos podemos ver o se presenta la escotomía inicial de Charcot. Esta hipoacusia es bilateral, generalmente siempre simétrica, y la vía ósea va a estar comprometida al igual que la vía aérea. Los síntomas auditivos son considerados la hipoacusia es progresiva, trastornos en la discriminación del habla, acúfenos, hipoacusia. Y los síntomas extraauditivos son considerados todo el trabajador, el paciente va a presentar perturbación del sueño, neurosis, estrés, también cefalea, trastornos en la concentración, acúfenos, taquicardia, aumento en secreción del intestino, vasospasmo, reacciones musculares, impotencia sexual, secreción de taquicardia, secreción de la tiroidea, trastornos en la comunicación y hasta inclusive puede presentar trastornos visuales. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la hipoacusia inducida por ruido? La hipoacusia es siempre neurosensorial y por lo tanto va a afectar a las células del cerebro. Casi siempre es bilateral y con patrones audiométricos que afectan a ambos oídos, bilateral. Raramente se va a producir una pérdida auditiva profunda. Interrumpida la exposición, no se va a poder evidenciar una progresión significativa en la pérdida auditiva resultante de exposición al ruido. La pérdida auditiva preventiva inducida por el ruido no la más sensible para las exposiciones. En la medida de la reducción, la velocidad de pérdida decrece. En condiciones estables, las pérdidas en 3.000 y 6.000 Hz generalmente van a afectar el máximo en cerca de 10 a 15 años de exposición. La exposición continua al ruido a los años es más perjudicial para exposiciones interrumpidas, pues estas permiten el reposo. Se puede evidenciar que los efectos extraauditivos del hipoacusia inducido por el organismo son varios, dentro de los que se nombra irritabilidad del trabajador, se puede encontrar estresado, alteración del sueño, dificultad de concentración, modificaciones del humor, reducción de la actividad, aumento de la visual, alteraciones gastrointestinales, aumento de errores. Y en los rangos superiores a 95 decibeles, el trabajador va a presentar dificultad de comunicación verbal, aumento de tensión psicoemocional y necesidad de la recuperación. Dentro del diagnóstico instrumental de hipoacusia, se cuenta con pruebas subjetivas y con pruebas objetivas. Dentro de las subjetivas están consideradas la audiometría, aumento tonal, pruebas de visión, pruebas supraluminales, y dentro de las pruebas objetivas están consideradas la simetría, potenciales auditivos de vocal y las otomisiones acústicas. Dentro de los equipos de protección personal que podrían evitar una hipoacusia inducida por ruido, tenemos a los protectores auditivos. Esos también los hay antiguos. Tenemos según su ubicación física en el oído y según su mecanismo de acción. Según su ubicación están los tapones, que los encontramos
general premoldeados y moldeados, los cobertores y los combinados. Según su mecanismo de acción tenemos los convencionales, los que atenúan la señal, y los no convencionales que transforman la señal, ya sean activos o pasivos. Como otra condición diferenciada en el lugar de trabajo está considerada la silicosis. Entonces, los trabajadores que están expuestos a esta patología son los trabajadores que elaboran en minas, aquellos que se encargan de la fundición, fábrica de cerámica, fábrica de epoxi, aquellos que trabajan en construcción. Por lo que la silicosis es una neumoconitis producida por inhalación de polvo de sílice libre durante periodos largos de exposición. Esta es considerada como una enfermedad crónica, evolutiva, incapacitante, irreversible e incurable. La patogenia existe en la teoría, que es la más aceptada, pero no es total, no esclarece totalmente el proceso. Esta teoría explica que las partículas de sílice son fagocitadas por los macrófagos alveolares, los cuales van a estimular a otros macrófagos y son atrapados en la red de tejido de reticulado por las células fibrogénicas. Estas se encargan de la polarización y la hialinización en el tejido. Donde la producción aumentada de células plasmáticas y la de proteínas célicas en silicolíticos, así como el hecho de que las lesiones contengan una cantidad de A y B silicoproteínas, sustentarían la idea de una patogenia autoinmunitaria. Estas proteínas desnaturalizadas actuarían antígeno y potenciarían la producción de anticuerpos. La recurrencia de estos cambios histopatológicos, la partícula de sílice repetidamente fagocitada por los macrófagos y otras células, explicaría el hecho de que la silicosis sea una enfermedad pulmonar irreversible y progresiva. Dentro del cuadro clínico, los pacientes van a presentar de manera lenta y progresiva la clínica, ya sea de espalda, seca, tisis, disnea, disminución de la expansión torácica, respiración prolongada, cautos y similares. En el cuadro radiológico se puede evidenciar una profusa infiltración, consolidación miliar y a largo plazo pequeñas opacidades redondeadas en el lóbulo superior. También se puede apreciar linfadenopatía ciliares en aquellos trabajadores que están expuestos 15 a 20 años. Y algo característico, calcificación con aspecto en cáscara negra. Eso es en lo que pude exponer en lugar de trabajo a los trabajadores que están expuestos a condiciones diferentes al de otras personas. Gracias.